Bueno, ahora sí, buenas noches. Shalom Alejem. Comenzamos entonces esta clase. Posiblemente terminamos este libro ya. Tenemos Más allá de la vista. Y estamos en la barda principal en nuestra vida. ¿Cuál es esa barda principal? Escribió Rabat. Escribió que la principal barda que debemos emplear en nuestra vida es el cuidado de la vista. Si el hombre cuida su vista para no ver lo que no debe, lo que los jajamín prohibieron, estará cuidando su corazón. Pues lo que el ojo ve, el corazón desea. Y cuando alguien cuida su corazón y sus ojos de ver lo prohibido, estará cuidando su cuerpo en totalidad, su cuerpo completo. Todos conocemos los peligros y la inmundicia visual que, por desgracia, inunda nuestra vida cotidiana. Y ya dijeron nuestros jajamín, los pensamientos impuros llegan a ser peor que los malos actos. Frase pero célebre, como dicen. Esta frase grábesela y llévela en su corazón consigo. Los pensamientos impuros llegan a ser peor que los malos actos. ¿Por qué ustedes creen que un pensamiento impuro es peor que el mal acto? Si uno pudiera decir, pero si los pensamientos no se concretan, solo está ahí en la mente. Pero dice, no, los pensamientos, en este caso impuros, son peor que los malos actos. ¿Por qué cree usted? Yo vi hace poco una imagen que decía como que el habla es, o sea, lo que uno expresa con las palabras ya se generó internamente, pues, y así también con las acciones. Entonces, esas son consecuencias de algo que ya está pasando internamente. Entonces, imagínate, si uno empieza a nutrirse o contaminarse, ahí sí se puede hacer la palabra contaminar, de cosas que no debería, en algún momento eso va a aflorar de alguna forma, pues, porque te estás contaminando. O sea, es como, por ejemplo, con comidas así que no son adecuadas. A lo mejor uno come una vez, no pasó nada. Volvés a hacerlo, crees que no está pasando nada, pero por dentro del estómago, ya el organismo sí le está causando estragos, hasta que termina uno saliendo, como dicen por ahí, sale uno perjudicado. Pero eso no es de la noche a la mañana, pero sí se produce ese efecto, pues. Exactamente. Ese es lo que pasa, el proceso, pero para que se materialice, como dice, es peor que los malos actos, pero para que el mal acto se materialice, tuvo que haber trabajado antes internamente, que son los malos pensamientos. Por eso es peor, porque los malos actos no son nada más que la consecuencia, ¿sí? La raíz es eso, que es lo peor, ¿sí? Ya lo demás es como que, bueno, ya eso fue lo que salió. ¿Qué más puedes esperar? Como dicen por ahí. Si siembras limones, no puedes esperar tener mango o algo así. Entonces, sí, por eso es lo peor. Los pensamientos impuros son lo peor, porque son los que van a dar a luz esos malos actos. Y esos malos actos ya son la consecuencia. Ya es lo que dio como fruto. Aunque no dice que no es malo, es malo, pero peor es el pensamiento impuro, porque fue el que le dio a luz. Entonces dice Rambam que nos aconseja cómo protegernos de este terrible flagelo con las siguientes palabras. Entonces, sí, hemos venido estudiando, pero ¿cuáles son las formas de protegernos? ¿Cuáles son las formas de sobreponernos? ¿Cuál es la forma de vencer toda esta situación? Y Rambam nos ayuda, nos dice, es digno de toda persona dominar su instinto en este asunto y acostumbrarse a sí misma con máxima santidad, con pensamientos puros y con la mente lúcida, ya que la promiscuidad no afecta sino a aquel corazón vacío de sabiduría. O sea, ocúpese. Como dicen, Rabino muchas veces nos ha dicho, mire, si usted está ocioso en su casa, fijo va a pecar, fijo. O sea, el judío no debe no hacer nada. No estoy de vacaciones, acostado todo el día en la cama. No estoy de vacaciones, todo el día mirando el teléfono. No, ocúpese, aproveche, si tiene que, obviamente estudie, rece, estudie más y siga estudiando. Pero ocupe su mente, arregle una tubería, ayude en la cocina, busque arreglar algo del vehículo, si tiene vehículo, de la casa, ocúpese en cosas que hacen falta, que son necesarias, pero ocupe siempre su mente. A uno y preferiblemente siempre, como dice, un corazón vacío de sabiduría, obviamente la promiscuidad le va a afectar. Pero un corazón que no está vacío, o sea, llénese de mucha Torah.
Y también aproveche también de resolver situaciones en casa. En el caso de que de repente ya tiene la vista cansada o no tengo suficientes libros para estudiar, se me acabó el libro, repase, y si no, bueno, aproveche, saque tiempo o aproveche el tiempo porque ya lo tiene ahí en ese caso. Nunca esté ocioso, porque pecado es igual a ociosidad, no tiene nada que hacer, ¿sí? Entonces le da en este caso cancha abierta al Yetzer Hará, las inclinaciones del mal y toda esa situación para irse por la baranda, que dicen, saltarse la valla. Entonces esté ocupado. Ese es el consejo. Rav Aharon Roth, autor de Shmoné Emunim, dice lo siguiente: cuando una persona está frente a algo que no debe mirar y domina su instinto, cerrando los ojos para no ver lo prohibido, genera que en el cielo un espacio de gran aceptación y de gran misericordia. Lo que pida en ese momento seguro se le concederá. Tenemos otro rabino en este caso que apoya y afirma y da fe, dice él, en función de lo que ya hemos hablado. Usted se abstiene, usted se ocupa, usted desvía su mirada, usted no falla y el cielo está allí para bendecir su vida y para ayudarle. Cuenta que el Hazon Ish, cuando hablaba con una mujer, tomaba en sus manos los hilos del tzitzit y los miraba para poder controlar su vista, tener, como dice, su vista ocupada. Cuando le tocó hablar con mujeres, agarraba su tzitzit y mientras hablaba con la mujer se ocupaba su vista en mirar la mitzvah, en mirar en este caso el tzitzit. De esa misma forma, en modo análogo, podemos siempre buscar, ocupe su vista, ocupe su oído, ocupe su boca, ocupe en misbot. En medio de la situación que obviamente no necesariamente podemos evitar, sino que tenemos que afrontar esas situaciones, hombre con mujer, mujer con hombre y situaciones así. Aproveche ese momento, ese espacio y ocúpese también indirectamente, por decirlo así, vincule siempre su alma a misbot para que no se desvíe en el momento. Dice, cuenta que una vez el Rav Seb Shishik se sintió mal a medianoche en Hol HaMoed de Pesach. ¿Qué es Hol HaMoed? ¿Quién sabe qué es Hol HaMoed? Hol HaMoed. Los días intermedios, por ejemplo, entre el primer día de Pesach y el último, el primer día de Sukkot y el último de Sukkot, esos días intermedios, pues. Los días que están dentro de las festividades, que en este caso tienen varios días, como los de Pesach, como el de Sukkot, como bien lo acaba de decir. Entonces en esos días intermedios estuvo enfermo, se sintió muy mal, Rav Seb Shishik, en una medianoche, y era medianoche. Y dice, por una elevación súbita de su presión arterial. Su hijo buscó algunas farmacias abiertas en el perímetro, pero no. Dado que era tan tarde, no consiguió ni una sola abierta. Uno de sus alumnos se ofreció a ir al centro de la ciudad hasta la avenida Yafo, donde seguramente ahí encontraría la medicina que su maestro necesitaba. Pero Rav se mostró indeciso de que éste fuera a comprar dicho medicamento. El alumno le dijo que no se preocupara, que él haría con gusto para poder ayudar a mejorar su salud de su maestro. Pero el Rav seguía negándose. No entendía por qué. Entonces el alumno pensó que el problema era Pesach. Claro, debe ser Pesach, Hol HaMoed. Todavía estamos en medio de la celebración, por lo cual él le preguntó, maestro, ¿hay algún problema con el contenido de la medicina? ¿Acaso tiene hametz? Y el Rav aclaró que se sentía bastante mal y, dada la situación, no había ningún tipo de problema con el hametz por la salud. O sea, no hay prohibición en este caso. O sea, estoy tan mal que si hago el medicamento tuviera hametz, no habría prohibición. Dice, el Rav se sinceró y le explicó cuál era el asunto. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era su duda? Y le dijo, para llegar hasta el centro deberás viajar en autobús. Y todos sabemos que podría toparte con cosas que no debes mirar. Si te comprometes, dice, si tú te comprometes a cuidar la santidad de tus ojos, aceptaré que me traigas el remedio. Y o sea, como dicen, es mi responsabilidad. Si vas por mí,
¿sí? Y tú miras, o sea, sería mi responsabilidad y estar preocupado de que por causa de él el alumno tenga que verse una prueba y tener que fallar. Por favor, le dice, prométeme que cuidarás la santidad de tus ojos y solamente así aceptaré que me traigas el remedio. Pero solo en esas condiciones, así te dejaré ir, dice. Sin duda el alumno dio su palabra de honrar, de su palabra de honor, de que cuidaría su vista. Y le dijo a su maestro que así lo haría y él lo dejó ir. Al regresar, antes de aceptar la medicina, el rabino le preguntó a su alumno, ¿cumpliste con tu promesa? Y el joven asintió, sí. Entonces Rav Sep tomó tranquilo su pastilla. Yirat Shamayim, que es el temor al cielo. Yirat Shamayim. La manera en que puede medirse el nivel propio de Yirat Shamayim, que es este temor al cielo que nos influye, que nos motiva a buscar y a guardar y atesorar la santidad, es viendo, dice, es viendo que nos preocupa realmente y cuáles son nuestros verdaderos deseos. Esa es la forma de medir nuestro Yirat Shamayim. ¿Qué nos preocupa realmente y cuáles son nuestros verdaderos deseos? Si son los asuntos espirituales relacionados con el Neshama, como corregir nuestras cualidades, nuestras midot, y la educación de nuestros descendientes, o desgraciadamente son considerados, secundarios, todas estas prioridades que acabamos de mencionar, como una especie de pago de impuestos que sentimos que debemos pagar a Dios para que no retire verajá, o para que no retire bendición y no interfiera en nuestros placeres, demostrando que lo realmente importante para nosotros es lo material, acrecentar nuestro bienestar y nuestras riquezas y obtener más placer en este mundo. O sea, el motivo, a veces podemos hacerlo bien, o eso que estamos haciendo bien, Hasbe Shalom, no sea así, como dice, sí, por desgracia, sea que el motivo es para que Hashem no intervenga con mi parnasá, con mi riqueza, con lo que tengo, y entonces por eso es que lo hago. Entonces, cuidado de que esas sean nuestras motivaciones. El Yirat Shamayim es exclusivamente por la primera condición, porque verdaderamente amo a Hashem, quiero guardar mis votos, quiero que mis hijos guarden mis votos, quiero que los hijos de mis hijos, ¿sí?, teman a Hashem, y de esta forma seguir el legado milenial como Am Israel y poder ser llamado Am Israel. Sepan que Am Israel no es todo el mundo. Am Israel es quien obedece. Am Israel, pueblo. Pueblo es quien hace la voluntad de Hashem. Esto puede verse con más claridad. Por ejemplo, cuando salimos a tomar unos días de vacaciones. No salimos a dar vacaciones, salimos de vacaciones. Dice, si buscamos primero que en el lugar, ¿sí?, en el lugar en el que pasearemos o vacacionaremos sea acorde con nuestro nivel espiritual, aún sacrificando comodidades y placeres, o si nos abocamos primero a buscar lo mejor de lo mejor y la diversión y cómo me voy a divertir, y dejamos de un lado todo lo que es el seniut. No me importa que hay ahí, que no hay, yo me cuido y no importa, me meto, como dicen, en la boca del lobo, solamente por placer y por disfrutar el momento. Si yo no mido esas cosas, cuidado. Confiando entonces en que nos vamos a arreglar. O yo no me fijo en cosas prohibidas. Sí, no piense así, porque quien piensa así, ya vimos en los capítulos anteriores, es considerado un rasha. No tiene temor del cielo, no tiene temor de pecar. Dice, y cuando salimos a comprar ropa para la familia, llega ese momento majestuoso, donde salimos a comprar ropa para la familia, el momento majestuoso de la esposa y de las hijas, por ejemplo. Dice, nos concentramos primero en el seniut de las prendas, ¿sí? Lo principal que nos guía es que la belleza, que está elegante, que se ve bonito, que cómo la van a ver. Mientras que dejamos el nivel de kashrut también mientras que dejamos el nivel de kashrut de la vestimenta en segundo plano. Si lo evaluamos con sinceridad, podríamos saber con certeza en qué nivel de Yirat Shamayim nos encontramos, ¿sí? Cada vez que nosotros incluso salimos a trabajar, o salimos de vacaciones, vamos a un lugar, o vamos a comprar ropa, cosas tan simples, comprar ropa.
Si hasta aún esas cosas, recuerden, esas cosas son santidad. ¿Sí? Hay que seguir rompiendo esos estigmas o no sé, esas visiones abstractas de santidad. Santidad es algo así tan simple en el primer nivel, ¿no? Como eso. Pensar el tipo de ropa, cómo me veo, ¿sí? Recuerden, para los hombres, de repente es un poquito más fácil, entre comillas. Y para las mujeres, la situación del recato, pues de repente, entre comillas, también parece ser con un poquito más de grado de dificultad. Pero sea como sea, tanto hombre como mujer, lo que usted elige para su vestimenta, recuerde esta expresión. Cuando ve esa ropa, pregúntese si esa ropa representa la Torah que usted vive. Si esa ropa representa a Hashem. Si esa forma de vestir representa lo que usted es, como un temeroso Shomer Mitzvot. Habrá momentos de sudadera, de hacer ejercicio, y aún ese tipo de cosas uno se viste con cenut. Tampoco anda mostrando todo el cuerpo. Pero todo tiene su momento, ¿sí? Para trabajar, yo pensaba en esa situación en estos días. Esa fue una discusión en la sinagoga. Alguien pregunta lo de manga cortas. A ver, me pregunta, me dice, pero, o sea, tener manga corta no está tan mal, o sea, no es que tampoco es pecado. Porque si dicen que el lunes y el jueves uno debería usar manga larga, es como que entonces no hay ningún problema. Y está bien, se entiende en lugares con mucho calor, mucha tierra caliente le llaman aquí. Pero evalúe una cosa. Esas son leyes, por decirlo así. Los jueves y los lunes y los jueves sale la Torah, ¿sí? Cuando hay Minyan, sacamos el Sefer Torah y se hace Abodat Torah y se lee entre Haliyot. Entonces, hay en la actualidad, en la modernidad, los rabinos, en general, por los niveles tan bajos que tiene la gente, se les dice que por lo menos, lunes y jueves lleven manga larga, ¿sí? Camisas manga largas. Y yo le pregunto, ¿qué te dice a ti esa expresión? Por lo menos, ¿sí? Por lo menos lunes y jueves. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una frase despectiva, eso es una frase de permiso, ¿sí? Porque de eso se deduce. Si bueno, si el lunes y jueves puedo, entonces los demás días puedo tener manga corta. Y repito, no es que es un pecado tener manga corta, sino que depende de su nivel, depende de la Torah que usted representa y considera que vive, usted debe de vestir bien. Entonces, yo le decía eso, mira, eso es una autorización para el nivel tan bajo en el que nos encontramos. Eso es, cambiando esas palabritas, es como le digo, hey, por lo menos tener consideración, porque va a salir la Torah de no mostrar tus codos, ¿sí? De no mostrar tus brazos. Y eso es zeniut para el hombre, cuando sale la Torah. Entonces, más que un permiso, es una que no sé ni cómo llamarlo, es una frase para que por lo menos, sé que no hay forma de tratar de ablandarla, para que por lo menos tengas respeto por la Torah ese día. Entonces, yo decía, hey, si en un trabajo, ¿sí? Cualquier tipo de trabajo, de oficinas por lo menos, de clínicas, de salud, por lo menos ese tipo de trabajo tienen vestimentas y tienen uniforme, bancos, ¿sí? Corbata y demás. ¿Por qué tienen ese tipo de vestimenta? Ese tipo de negocios, de franquicias, de empresas, tienen claro que deben de vestir acorde a lo que representan. Y si así se comporta el mundo general, normal, porque eso no es ni siquiera pecado, un mundo X, un mundo global, ¿sí? De raciocinio general. Entonces, ¿cuánto más una persona que teme a Hashem? ¿Sí? De andar en franelillas por la calle, de andar mostrando el cuerpo, de andar en chorcitos en la calle, ¿sí? En cotizas, ¿sí? Debe siempre de vestir con recato, debe siempre vestir como hijo del rey. Para poder ser un príncipe, debe vestir como príncipe, ¿sí? Para ser hijo del rey, debe vestir como el hijo del rey. Y de esa forma, no deshonra al rey, porque lo mismo ocurre en el mundo secular. Imagínese usted el presidente dando tremendo meeting, yo sé lo que están pensando, no el de allá, ese no nos importa, no, mentira. Usted ve a un presidente con su hijo ahí al lado, en chorcitos ahí, en cotizas, eso se ve horrible. ¿Cómo se siente el presidente que su hijo llegue de repente al meeting y se le sienta al lado así? Y un rey en plena ceremonia.
Y llega el hijo también de jugar fútbol con los guayos y los chorcitos todos llenos de barro, sucio, y se le sienta a un lado. ¿Cómo se siente ese rey? El gerente de un banco está en plena reunión y sale de la reunión y abre la puerta de la oficina y llega la familia o los hijos o la esposa, toda mal vestida, toda así. ¿Cómo se siente ante toda la junta? ¿Sí? Entonces, mire, si eso pasa en lo más simple, en lo más mundano, en lo más vano, cuanto más en el mundo espiritual. Cada uno de nosotros debe cuidarse a sí mismo, de su forma de vestir. Y eso, aparte de que ya aclara todos los ejemplos que acabamos de dar, de darle honor, cabod y respeto al rey, al mismo tiempo cumplimos estos misbot, porque una buena vestimenta no genera que otros que nos miren pequen. Pequen hablando mal porque nos vestimos feo. Pequen mirando de más porque estamos mostrando. Pequen porque, ¿sí? Ahora, si alguien habla mal porque usted viste bien, ya eso es problema de él. Pero de lo contrario, usted estaría transgrediendo la mitzvah que ya hemos estudiado anteriormente de poner una piedra de tropiezo a un ciego, ¿sí? Si usted está haciendo las cosas bien, ya el ciego se quiso tirar solo por el barranco, pero usted no es el responsable. Entonces, de esta forma, nosotros nos preocupamos por la forma en la que vestimos y no importa si es hombre, mujer, si son nuestros hijos, si son nuestras hijas, debemos, y no importa la edad, siempre debemos vestir con agrado y con decoro. Hay más ejemplos de nuestros amín, en función de todo lo que venimos hablando. Aquí dice historias temáticas, y vienen las historias de muchos ejemplos de todo este tipo de ya más en la realidad, en el día a día, que le pasaron a nuestros rabinos. Y dice lo siguiente: el gran Mashgiach, Rav Natan Wayforher, de Lakewood, en una ocasión dijo a sus alumnos: voy a contarles un secreto que nunca le he contado a nadie, dice. Como tuve el mérito de ser elegido para ser, por el Rav Aharon Kotler, para ser el Mashgiach, o sea, el supervisor espiritual, ¿sí? Tiene un rango como famoso, como rabino, de la famosa yeshiva de Lakewood. Dice, ¿cómo fue que yo tuve este mérito? Dice, realmente habían jajamín mucho más grandes que yo. Mucho más grandes que yo en ese tiempo. Y el secreto fue cuidar mi vista. Cuidé mi vista en una forma muy especial. Y eso fue lo que me permitió, que me escogieran para hacer este gran puesto. Cada Shabbat venían muchas jovencitas a la casa para comer y para tomar clases con mi esposa. Y yo debía hablar con ellas y decirles palabras bellas de Torah. Pero siempre me cuidé de no verlas directamente, sin que lo notaran. Al principio fue difícil, pero al final fue fácil. Y por el mérito de cuidar la vista, fue que pude dar clases y conferencias y escribir libros. En cierto Shabbat, en la casa de Rav Israel Salanter, uno de sus familiares abrió la cortina de la ventana para que entrara más luz. Y Rav Israel Salanter dijo que debido a que en el día de Shabbat camina mucha gente por allí, era probable que pasaran mujeres sin recato. Por eso era mejor que cerrara la cortina por las dudas. En una ocasión, otra historia, Rav Yehuda Sefer Segal de Manchester llegó muy temprano al aeropuerto y para aprovechar el tiempo que debía esperar hasta subir al avión, decidió sacar su libro de Torah y ponerse a estudiar. Después de un rato, se dirigió al mostrador para ver si ya había que abordar, pero le dijeron que el avión ya había despegado. Mientras él estaba estudiando, cuando llegó entonces un alumno suyo para recogerlo, le preguntó por qué no estuvo atento a las pantallas de los horarios de la salida de los aviones. Rab, ¿por qué no estuvo atento a esas pantallas? Pero el Rab le contestó que él sospechaba que de esas pantallas y por lo tanto de esos anuncios sin recato en los aeropuertos, que eso dañaría su vista. Por eso perdió el avión, por no estar pendiente. Dice, cuando Rav Eliyahu Lopian caminaba por la calle, se cuidaba de no voltear la cabeza a los costados, sino que caminaba con su vista siempre hacia adelante y mirando hacia inclinación hacia el suelo. Una vez
que una vez debía viajar en un autobús y llegó hasta la parada, pero el transporte se demoró en aparecer. Todos los pasajeros que aguardaban con impaciencia observaban hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, todos con impaciencia, para ver si el autobús se aproximaba. En un descuido, Raf Eliyahu perdió la paciencia y también giró para ver si venía en este caso el bus. Entonces giró la cabeza para ver qué estaba pasando, y un segundo después volvió la cabeza a su lugar muy asustado y dijo: en Kelen, que es el lugar donde estudió el rabino, por una acción menor a esta, sin duda hubiese recibido una seria amonestación. En cierta ocasión, un alumno de Raf Eliyahu Lopian pidió permiso para salir de la yeshiva a una boda. El Raf le preguntó si estaba seguro de que el ambiente sería conforme a lo que la halajá le dicta. Él respondió que no era justamente un lugar de gran pudor, pero que él no tenía miedo, él no temía nada, ya que él pensaba sentarse junto con su padre y con su madre. Además, se aseguraría de que a él la fiesta no lo dañaría. ¿Sí? Pero Raf Lopian, muy enojado, le respondió. El argumento fue válido. Yo no voy a pecar, me voy a sentar al lado de mi mamá y de mi papá. La vergüenza, ¿sí?, lo va a ayudar a él a mantenerse fuerte. Pero el rabino Lopian, muy enojado, le respondió: ¿cómo puedes sentirte tan seguro?, dice. Yo ya tengo más de 80 años, con pérdida total de uno de mis ojos. Y a pesar de eso, cada vez que salgo a la calle tiemblo. Tiemblo por temor a caer en las garras del instinto del mal. Y tú te sientes tan asegurado. Otra historia. Rav Yaakov Kanievsky, el famoso Stapler, se cuidaba muchísimo en el tema del cuidado de la vista. No dejaba que entraran mujeres a su cuarto. Era su esposa quien atendía a las mujeres, y ella le pasaba los mensajes. Si una mujer llegaba a entrar a su cuarto, él se iba de allí de inmediato. Otra historia. Rav Boruch Ber Lebovitz se cuidaba mucho de no mirar a mujeres vestidas sin recato. En una ocasión, cuando se encontraba en una boda en Vilna, se dio cuenta de que las mujeres estaban vestidas sin el recato adecuado, de acuerdo con lo que la Torá nos pide. Dice: en ese preciso momento cerró totalmente los ojos, hasta que las personas que estaban allí lo ayudaron a salir del lugar. O sea, se retiró del lugar. El famoso Rav Yezeskel Levinstein, después de haber estado muy enfermo 6 años, tuvo que ir a Estados Unidos, pero al estar allí quiso ir rápido, ya que la falta de recato era muy alta y eso podía dañar su espiritualidad. Incluso decía que antes de salir de casa y después, al llegar a ella, era necesario estudiar Musar, o sea, estudiar ética, ¿sí? Cuidado de la vista, cuidado de los ojos, cuidado del corazón, toda esa ética que debemos estudiar, para que la calle no le afectara su nivel espiritual. En una ocasión dijo que en una boda en Estados Unidos pudo haber afectado sus 6 años de enfermedad. O sea, él dice, la causa por la que estuve 6 años enfermo pudo haber sido por una boda en Estados Unidos, en la que tuvo la oportunidad de estudiar, de estudiar Torah. 6 años de enfermedad, en la que tuvo la oportunidad de estudiar Torah todo el tiempo. O sea, estudió Torah todo el tiempo que estuvo ahí en la fiesta. Y dice, no, posiblemente fue por esa, claro, no había sonido en el lugar. Dice, en una ocasión, un grupo de jóvenes iba caminando con Rav Eliyahu Lopian. Y para acortar el camino, dijeron al Rav que tomarían un atajo. Pasaron por el camino del mercado de la ciudad. Como se imaginarán, el mercado full de gente. Dice, Rav Eliyahu Lopian se enojó con ellos y les preguntó: ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen?
Está escrito que cuando hay un camino donde hay falta de recato y otro donde sí lo hay, es necesario ir por el camino donde sí lo hay, no importa la distancia. Dice, ¿cómo es posible que me trajeran aquí? Cuando el Gaón de Vilna tenía 13 años, recibió sobre él, se comprometió a cuidar de no mirar a más allá de 2 metros de donde él se encontraba. Y así lo cumplió toda su vida. Cuando debía salir a la calle por alguna necesidad, las calles de hace 250 años, dice, que no eran como las de hoy. Él estudiaba 12 veces el capítulo 12 de Mesilá Yesharim. Hace 200 años las calles no eran como son hoy. Y antes de él salir y entrar a decir, estudiaba 250 veces. En este caso, 250 eran los años. 12 veces estudiaba el capítulo 12 de Mesilá Yesharim, que habla sobre el tema del cuidado. En una ocasión dijo Rav Israel Kanievski a su Abrej, que estudiaba a las afueras de la ciudad: cuando vas en camino al Kotel, que es la escuela del Kotel, escuela judaica para varones casados, ahí pues en el Kotel, cuando vas de camino del Kotel a tu casa, cuídate mucho de no ver mujeres sin recato, ya que eso puede provocar que pierdas todo lo que aprendiste en el Kotel, o sea, todo lo que aprendiste en la yeshiva. Estoy leyendo mal. Kolel, que es colegio, es la escuela para personas ya adultas. Pues podrías haber perdido todo lo que estudiaste en el Kolel. Dice, un año antes de fallecer, el Admur, Rav Meir Abu Hatzira, aconsejó a uno de sus discípulos, que ya era Rosh Yeshiva en Jerusalén. Ya era un Rosh Yeshiva, ya era grande y le aconsejó que para lograr elevados niveles de santidad y pureza, el mejor camino era sin duda cuidar correctamente la vista, y agrega, y la boca. Ese es el mejor camino para llegar a los altos niveles de santidad. Rav Mordechai Yafé Lebush cuentan sobre él, Rav Mordechai Yafé, que es el autor del libro Lebush o vestimenta, la historia sobre por qué el título de este libro. Y Rav Mordechai Yafé era muy guapo, muy hermoso, dice. En su juventud, y una mujer no judía deseaba mucho estar con él, por lo hermoso que era, dice. Un día llegó y lo invitó a su casa, inventando que quería hacer un negocio o algo parecido con él. Al entrar Rav Yafé al cuarto, ella cerró las puertas sin dejarle escapatoria. Él le pidió que por favor lo dejara ir, pero ella se negaba. A como diera lugar, Rav Mordechai encontró la salida lanzándose por la ventana que daba al desagüe. Hay una alcantarilla, se lanzó por la ventana. Y al caer, las vestimentas que llevaba puesta se mancharon y se destrozaron. Después de ese suceso, Rav Mordechai Yafé solía rezar para que las 10 generaciones de su descendencia varones posteriores a él fueran feos. Qué raro, ¿no? Entonces dice, a fin de que no tuvieran que llegar a tener esta prueba tan difícil que él tuvo. Y por esta historia, Rav Mordechai Yafé tituló a los 10, al igual que sus 10 ropas que se rompieron, o sea, se puso él para guardarse, se usaba 10 ropas encima. Entonces escribió este libro y le puso por título de esa forma: vestimentas, ropas. Lebushim o Lebushim. Entonces dice, para agradecer entonces que sus ropas amortiguaron su caída. Esto pasó hace 450 años aproximadamente. Imagínese usted hoy día. Esto pasó hace 450 años. Hubo un suceso en los días de la Primera Guerra Mundial con un joven llamado Yitzhak Levi, quien estudiaba en una yeshiva. A sus 16 años era el mejor del grupo, era el prodigio que dice.
Nadie podía competir contra él, nadie. Era de presencia agradable, era alto, muy apuesto, al punto de que su rostro tenía un brillo especial de lo hermoso. En cierta ocasión hubo una visita a la yeshiva de todos los padres de sus estudiantes, de los estudiantes. Entonces, al saludar el padre de Yitzhak Leví a su hijo, surgió una duda muy grande en todos los jóvenes de la yeshiva. El hombre, o sea, el papá, era bajo en estatura, era obeso, con un tono de piel desagradable, era muy feo. Nadie imaginaba que este podría ser su padre. Entendieron el asunto cuando Yitzhak les contó que tenía un tatarabuelo llamado Rav Mordejai Yafé. Les platicó la historia y finalizó diciéndoles que él era la generación número 11 y su padre era el número 10. Esa era la razón. Por eso él era tan bien parecido como su abuelo Lebush. Y su padre era todo lo contrario. Aprendemos de esta historia cuánto debemos cuidarnos de no caer en el pecado. Todas estas historias son de gente con niveles muy grandes, que tuvieron muchas más ventajas que de repente todos nosotros, que de repente unos conocimos la Torah a una edad, a una otra. Todos ellos nacieron dentro de la Torah y dentro de toda una cultura y todo, como dice, un empuje poderoso de que los hizo sabios, que los hizo jajamín, que los hizo hoy parte de la historia. Por eso se ven los ejemplos como que súper extremos. Sí, extremos para hoy nosotros. Como decíamos anteriormente en la historia de las camisas, más cortas, más largas. Nuestros niveles en las generaciones en las que estamos y los entornos donde nos desenvolvemos. Pero no son nada exagerados cuando entendemos el nivel de esta gente, cuando entendemos lo que ellos sabían y comprendían del peligro tan grande de que es perder el Olam Abba, de que cortar su relación con Hashem, de que Hashem le dé la espalda por ellos transgredir su palabra y sus misbot. ¿Sí? Lamentablemente hoy día falta mucha conciencia de eso, de que verdaderamente, o sea, no quiero perder mi relación. Y muchos dirían, o muchos pudieran cuestionar, pero es que hay personas que ni tienen relación. Por eso es que ni siquiera temen perder, porque es que no tienen. Solamente quien ha vivido esas experiencias, quien vive esas experiencias y quien vivirá esas experiencias de intimidad, de cercanía con Hashem, de observancia, de acercarse a Él, podrán saborear. Y si recordamos, porque no las tenemos ahorita de repente a ese nivel, miramos con anhelo poder tener ese nivel y hasta mayor. De repente estamos ahorita en ese nivel y vemos como antes no lo teníamos y no queremos perderlo. Y posiblemente mañana tengamos mayores niveles y cuando los lleguemos a ver, tengamos todo esto en conciencia y miremos hacia atrás y luchemos para conservar y para incluso crecer aún más nuestra santidad y nuestra conexión con Hashem. No importa el nivel que sea, el que tengamos tengamos nuestra conciencia y llevémosla a un nivel máximo, que podamos nosotros potencializar en este caso esa santidad que alcanzamos, esos niveles que alcanzamos, esa relación con Hashem, ese temor a Hashem, ese amor a sus misbot, y que podamos nosotros en nuestro nivel ser esos grandes sadik de esta generación. Cuidar, bueno, algo que quieran agregar o comentar o aportar. Bueno, sí, con respecto a lo de la vestimenta, Mijael, yo recuerdo una frase, ¿no? De que hay que tener moral. Imagínate uno diciendo, hablo por mí, oiga, usted vístase mejor, es mejor que se vista así o tal, pero imagínate, me ve con una mala vestimenta, lo primero que ¿con qué derecho me dice eso, pues, o me exige eso, pues? Claro. Hablo, por ejemplo, puede ser mi sobrino o mi sobrina, que son los que más le refiero a eso, pues. Ajá, pero obviamente yo tengo que dar el ejemplo primero, pues. Y por supuesto, lógicamente, mi hermano tiene que hacerlo también, y de hecho lo hace, pues. Pero es eso, pues, que vean el ejemplo, porque con qué moral se lo vamos a exigir si no le damos el ejemplo. Y eso es fundamental, en todos los niveles que hemos hablado, sea usar herramientas, dispositivos, sea vestimenta, sea el trato hacia los padres, el trato hacia las personas, el trato hacia el jefe, si nuestros hijos, los que nos ven, que alguien que nos mira, si la referencia que le damos es lo contrario a lo que le decimos con nuestra boca, hay dos opciones, pero ya eso está en las manos de la persona, ¿sí? Como muchas veces ha pasado, de repente hay quienes, como dicen, están dos hijos que tienen un padre que de repente es borracho y uno sale súper sadik y el otro sale borracho.
Entonces, Asaku Baruch, entre ellos, por el que decidió, pese al ejemplo, salir Sadik. Pero nosotros no podemos vivir condicionando y que la gente decida y así, que sea hacer todo el mundo responsable. Nosotros tenemos responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad de que cuando quien nos ve, sean nuestros hijos, quien sea que nos ve, que seamos una referencia para esas personas, nosotros demos ejemplo en todas las áreas posibles. Y sí, somos seres humanos, es obvio, fallamos, nosotros no somos 100%, no somos perfectos. Pero dentro de todo, lo que, por lo menos desde la parte moral, o sea, si yo voy a decir, a ustedes les estoy diciendo, ay, cuiden su vista, ay, cuiden su forma de vestir, que ustedes no me vean a mí en la calle en franelilla, ¿sí? Entonces, hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que enseñamos, con lo que hablamos, en contraparte con lo que vivimos, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y ojo, póngale el efecto más grande desde lo más íntimo, para que no se vuelva entonces una pantalla, que pese a que le vas a hacer bien a los demás, porque solamente es una pantalla, el chiste es que usted sea quien crezca también, y que usted y su nivel de Kedushá crezca, no que sea una pantalla. Pero bueno, si no perjudica a los demás, por lo menos ayude a los demás de forma pública. Entonces, eso es importante. Que repito, no estoy diciendo que ese es el deber. El deber es ser íntegro desde lo más íntimo. Adelante. Hay otro aspecto, hijo, ¿no? Considero yo. Anteriormente, ante del desarrollo tecnológico que hoy día vivimos, toda esta tecnología no existía. Y era muy importante precisamente el ejemplo que los hijos veían en los padres o en las personas cercanas. El inconveniente que tenemos hoy no es solamente por el ejemplo de que nos vean a nosotros, sino también lo que nosotros permitimos y tratamos de enseñar a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Porque podemos vestirnos de una forma, pero si le permitimos a ellos ver programas, ¿verdad?, donde no hay un rescato para vestirse, para comportarse, entonces no estamos haciendo nada, porque es que el punto está de que el enemigo o toda esa condición adversa a la Torah está dentro de la misma casa. Anteriormente solamente estaba fuera de la casa. Ahorita a través de las redes sociales todos esos elementos están dentro de la casa. Entonces hay que direccionar dos aspectos desde mi punto de vista. El ejemplo que damos, ¿verdad?, y cómo lo conducimos a cómo manejar esas redes sociales. Sumando a lo que dice Axelón, ahí también es importante la comunicación, porque conocí una pareja que quería tener a sus hijos como que una burbuja, para que se me entienda, ¿no? Sí. De que todo es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces yo le dije, pero es que, por ejemplo, estaba alarmado porque en la escuela le iban a enseñar sobre relaciones sexuales. Pues el muchacho ya estaba en 6º grado, imagínate, ya eso es básico, mija, ya eso es básico, ya tiene que ser básico. Pero bueno, estaban con así como que con las alarmas prendidas, como si fuera un tabú. Y digo, no, más bien, es tu deber como padre enseñarle sobre eso. ¿Quién mejor que tú que lo conoce de su padre? Sucho lo puede explicar, es mejor que lo hagas tú. A lo mejor el docente también lo puede hacer chévere, es verdad, pero la formación empieza en casa. Tiene que haber esa comunicación y no andar con eso como tabú. Uy, no le voy a hablar de eso, no. Y el que no sepa, conocidos padres también que se empapa sobre un tema, por ejemplo, cuando estaba la cosa esta del intergénero, los EYE, creo que se llama así, EYE, unos padres se informaron sobre eso y entonces después, bueno, digo, vamos a hablar sobre eso, pues. Pero porque se formó primero, porque evidentemente hay cosas que hoy en día está enfrentándose la sociedad, en este caso los jóvenes, pues, que antes no. Digamos que las armas que hay ahorita, o los elementos que hay ahorita nocivos, en otros años eran otros. En estos son más fuertes y quizás más accesibles por el celular, por la tecnología, globalización, etcétera. Pero entonces ahí el trabajo de uno de formarse y estar atento para comunicación. Ahorita lo que es la comunicación padre-hijo, eso es indispensable. Hablando del rango de acción, porque obviamente el rango de acción del esposo hacia la esposa, tiene un rango de acción hacia los hijos también.
ya ahí fuera de ese círculo, es verdad que a lo mejor el rango de acción ya no es tan amplio, pero igualito uno puede ser una buena influencia, vamos a decirlo así, pues. Sí, 100% de acuerdo. Eso es lamentable ver que estas generaciones, mientras más lo quieren meter en la burbuja, más daño se le hace, porque no lo educas tú, sino que lo educa la calle. El detalle es que la calle, cómo lo va a educar, qué filtro le va a aplicar, cómo se lo va a explicar, qué permisos y qué límites le va a poner. ¿Sí? Entonces es lamentable ver cómo estos padres que supuestamente los guardan en una burbuja, lo que hacen es más bien una burbuja en casa. Pero esa burbuja cuando sale de casa explota y lo llena y lo encierra otra burbuja que lamentablemente no está al alcance de los padres y después es muy tarde. Porque ahora, ¿cómo le enseño yo? ¿Cómo le saco yo toda la información no tan, no tan bien documentada, por decirlo así, que otros le dieron? Y no, porque por lo menos bonito fuera, como dice ahorita, la parte de los docentes, que fuesen los que dijeran la información. Pero en realidad son los compañeritos, los amiguitos, la cosita, la primito, la primita, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que la mayor información siquiera llega por los profesionales, sino por el entorno del niño. Entonces ellos entre niños, entre jóvenes, entre adolescentes, manejan más los temas entre ellos que lamentablemente en casa. Y ahí es donde ya el daño es irreversible. Como tú ya puedes ya detener eso y enseñarle ahora sí bien, cuando lo que te puedes dar una cátedra a ti y lamentablemente con ya información incrustada ya como ideología que ya difícilmente se puede remover. Es lamentable todas esas historias. Bueno, seguimos acá, estamos terminando, unos 2 títulos más. Dice, cuidar la vista me salvó la vida. Seguimos con las historias. Dice, recientemente se publicó un relato de un milagro que aconteció a uno de los miembros del grupo de estudiantes de Daf Yomi en un Bet Midrash en Jerusalén. Dice, este era un judío tradicionalista que no observaba aún todos los 613 misbot, pero que el último lapso de tiempo había aceptado reforzar el tema de cuidar su vista y ser meticuloso de no tropezar viendo aquello que no tenía recato. Esa semana el hombre se encontraba en la fila para subir al autobús 78 para ir a la ciudad en dirección al vecindario de Armon Hanatzid. Mientras todavía esperaba en la fila, se percató de que adelante de él se encontraba una mujer que no vestía con recato. Por lo tanto, manteniendo su posición de no ver lo inmodesto, decidió cerrar sus ojos por completo. La luchó. Y dice, a raíz de esto, perdió el autobús. Dicho judío se angustió mucho, ya que pensó que por su rigor, ¿sí?, de no ver lo inmodesto y evitar tropezar, había perdido el viaje, lo cual eso implicaba una pérdida de tiempo valioso, ¿sí? O sea, cuídense de estos pensamientos. Ay, que fui demasiado estricto yo, ¿sí? Fui demasiado ortodoxo, fui demasiado radical. Y dice, solo que él no sabía entonces el propósito por el cual la providencia divina había ocasionado que esto ocurriese así. Por el mérito de la mitzvah de cuidar sus ojos, fue salvado de la muerte. Dice, se reportó 1 hora después, ¿sí?, en el cual subieron dos terroristas sedientos de sangre a dicho autobús, lamentablemente el día a día de Israel, y realizaron un temible atentado terrorista en el cual perdieron la vida de 2 personas y otras 9 fueron heridas gravemente. Solo cuando aquel hombre escuchó acerca de este atentado por los medios de comunicación, comprendió que el cumplimiento de la mitzvah, comprendió que por el cumplimiento de una mitzvah nunca se pierde. Recuerde eso. Cuando usted aparentemente cree que por cumplir una mitzvah, cree que perdió el negocio, cree que perdió esa venta, creo que perdió el bus, cree que perdió el taxi, cree que perdió la cosa, perdí la negociación, perdí el ascenso, perdí ese momento que tenía con el jefe ahí.
¿Usted cree que perdió? Nunca pierde si estaba involucrado en una mitzvah, si lo que hizo fue por una mitzvah. Con mucha emoción, nuestro protagonista relató a sus amigos: aun cuando a veces parece que en el momento se perdió una oportunidad, a largo plazo solo sales ganando con el cumplimiento de los mitzvot. Y el cuidado de la vista fue lo que a mí me salvó la vida. Entonces, de esa forma, no se limite siempre que sea por una mitzvah. La grandeza de Rav Mijael Yehudá Levkovich. Él era el Rosh Yeshiva, Rav Mijael Yehudá, el cual visitaba todos los Shabbatot a su anciana madre. Esta historia es de él. Dice, en todos los Shabbatot visitaba a su anciana madre en su casa en la calle Baal Shem Tov en Bnei Brak, la cual estaba a varias cuadras de donde él vivía. Aquella visita periódica, aquel visitaba periódicamente, una vez por semana. Esta era aceptada por su madre con amor, pues ella sabía muy bien que su hijo dedicaba cada instante al estudio y a la difusión de la Torá. Cierta vez Rav Mijael llegó a ver a su madre un día martes. Siempre iba en Shabbat, ahora de repente agregó un día más. Era una extraña sorpresa, raro. La mujer preocupada le preguntó: ¿pasó algo? Y la mamá le preguntó. El hijo muy respetuosamente le respondió: lo extraño no es que haya decidido sumar un día más de visita a mi amada madre. Debería preguntarme por qué no lo hice hasta ahora. En realidad, debería agregar más visitas, le dice el hijo a su amada madre. Pero no puedo exponerme a los peligros que acechan la calle. Al mismo tiempo reflexiona y le dice esto. El sabio no se refería a la inseguridad de los sufrimientos actuales, ¿sí? Asesinatos y toda esa cosa. No se refería a eso. Para él el peligro estaba en lo visual, al peligro que se enfrentaba. Dice, a pesar de su avanzada edad y de vivir en Bnei Brak. Bnei Brak es el barrio más religioso que existe ahí en Israel. Dice, no es una metrópolis como nosotros. Sentía que las calles eran peligrosas. Solo por esa razón no iba más seguido a la casa de su madre. Y la mujer le preguntó: entonces, ¿qué pasó ahora con aquel peligro? Y el hijo sonrió y sonriente y feliz le contestó: ahora tengo puesto un protector visual. ¿Cómo así? ¿Qué protector visual? Dice, me han diagnosticado cataratas en los ojos, lo cual no me permite ver bien. Por eso vengo tranquilo. Esta historia hizo recordar a su madre un hecho que guardaba relación directa con el cuidado que Rav Mijael Yehudá tenía con lo que él veía. Ella misma contó a sus nietos que una vez, cuando Rav Mijael era aún un estudiante en la yeshiva de Boloshin, dice, la llamaron para que fuese a urgencias, ya que su hijo había sufrido un gran accidente. Y cuando ya llegó, se enteró de lo que había sucedido. Este Rav Mijael Yehudá en su juventud. Dice, en el ómnibus en el que viajaba hasta la yeshiva, subió una mujer sin recato. Al ver que ella caminaba en su dirección, él perdió el control, dice, y saltó del ómnibus. En la caída se fracturó varios huesos. Aquel salto lo dejó convaleciente y adolorido por muchos meses. Ella decía a sus nietos, eso es sacrificarse para vivir con integridad. Rav Shlomo Levinstein, conocido disertante de Bnei Brak y además muy cercano a Rav Yehudá, una vez le preguntó al Rosh Yeshiva sobre las visitas a su madre. Rav le contestó, por humildad y sencillez respondió que no recordaba. No recordaba. Pero luego acotó que la operación para quitarle aquella catarata lo dejó nuevamente vulnerable en las calles. El alumno rápidamente le reflejó la pregunta. Entonces, ¿por qué aceptó la operación? Están discutiendo la situación. Agregó más días y después restó los días otra vez.
pero fue porque lo operaron. Entonces ahora le dice, pero entonces si se quitó la protección, que consideraba protección, ¿por qué aceptó la operación? Y el Rosh Yeshiva le dijo, no era correcto caminar por la calle y no corresponderle el saludo a las personas. Claro, era un rabino reconocido, la gente lo saludaba y como él no veía, entonces, mientras sufría de cataratas, muchas veces me saludaban y como yo no los veía, respondía sin dirigirles la mirada. Bueno, el que logró respondía sin dirigir la mirada. Seguramente más de uno que no sabía de mis dolencias, ignoraban que estaba quedando ciego, hacían distintas conjeturas, cayendo por culpa de mi enfermedad en el pecado de pensar de los demás, mal de los demás. Por eso decidí operarme. Miren cómo hay muchas enseñanzas dentro de esto. Al fin y al cabo, aunque era una protección para él en este nivel, quedar ciego por respeto, por no que otros piensen mal de él y ese tipo de... No mal de él, que piensen mal ellos. Ya de ellos pensar, ellos pecan. Entonces, porque dice, hey, pues por mi culpa que pecan. Entonces, por toda esa situación de proteger a los demás, él decidió operarse y quitarse en ese caso esa afección de la vista. Dice, luego Rav Shlomo le preguntó si la historia del autobús o ómnibus, si eso era real. Y Rav Mijael categóricamente señaló, esa historia del autobús es falsa, no es verídica. Decepcionado, Rav Levinstein le pidió permiso para contarla como un evento que no era real, o sea, porque era una enseñanza que motivaba. Entonces, bueno, permíteme contarla, pero dejar claro que no era real, para cerrar algún discurso. Pero Rafa no aceptó y le dijo que no. Con engaños no se hacen, dice, no se hacen discusiones. Miren esto, agarrar la historia que ahora descubrió que no era verdad. Entonces, no, pero yo digo que no es verdad. Dice, no, con engaños no se hacen discursos. Más musar dentro de esta historia. Y dice, en un pícaro intento de no perder la bella historia, Rav Shlomo le preguntó si podía contar algo similar entonces, pero esta vez con un tren. Y sorpresivamente Rafa aceptó. ¿Cómo así? Dice, al final, la historia apareció escrita en la Agadá de Pesach de Rav Levinstein, que él publicó. Cuando Rav Shlomo la presentó al Rosh Yeshiva, este le dijo, está muy linda la historia, pero quiero que sepas que la historia del tren no es verdadera y nunca pudo suceder. En Belovshin no habían trenes, dice, ni autobuses. Por eso es que la otra no tampoco era real. Entonces comprendí que la historia sí era real, solo que ocurrió con un carro tirado por caballos. Claro, en la época y en el barrio, y lo que existía era carruajes. Entonces, lo que era falso era la forma en la que se contó, pero sí era verdad. Entonces, el libro, bueno, y aquí cambia la historia. En el libro Yehir Rabenu se cita una anécdota que sucedió hace unos años en la Yeshiva Ber HaTalmud en Jerusalén. Dicha anécdota refuerza mucho el tema de este cuidado de la vista. Cierto día a un joven de la Yeshiva le apareció una fuerte irritación en la piel que luego se dispersó por todo su cuerpo. El doctor lo envió a hacerse un tratamiento especial con un profesional capacitado, dice, cuya clínica se encontraba en el centro comercial Malha. El joven no sabía qué hacer, por lo que preguntó a los rabanín, si le estaba permitido ir a consulta a un doctor que se encontraba en un lugar carente de modestia y de pudor. O sea, es que el lugar estaba muy expuesto. Y dice, pero como no había otra opción, le indicaron que fuera, con la condición de que cuidara su vista. Aquel joven se acercó a su Rav y le contó que de ninguna manera él quería ir a ese lugar. O sea, estaba buscando consejos, pero él no quería ir. Y dice, no, pero es que de ninguna manera quiere ir al lugar. Y le dijo, por un año entero escuché disertaciones acerca del cuidado de la santidad de la vista, lo cual asimilé bien, dice. ¿Por qué debo ahora arruinar todo este trabajo? Ciertamente la lógica le indicaba que no había otra forma de curarse y que él debía ir, pues no había otro camino.
y que igualmente iba a poder cuidar su vista. Claro, o sea, no hay opciones. Este es el camino. No hay forma de curarme. Esta es la opción que Hashem me da. He estudiado durante todo un año. Tengo la capacidad de cuidarme. Dice, pero como el Rab vio la obstinación del muchacho y su temor de lo que no debía, le indicó que si él quería, tenía el derecho de no ir. Ok, está bien, tienes el derecho de no ir. Y que no iba a ser considerado como un tonto por ello. Y que Dios lo sanaría como él sabe. Así fue. El joven regresó al Bet Midrash, decidido a no ir al lugar repleto de inmoralidad. Pasadas unas horas, recibió una nota del Rosh Yeshiva diciéndole que se apresurara en bajar a las oficinas en el primer piso. Resulta que ese mismo día habían llegado donantes de Venezuela a ver a la yeshiva. Y en la conversación con el Rosh Yeshiva, uno de los donantes le contó que era un dermatólogo en Venezuela, en su país. Y su especialidad eran las irritaciones eczemas de todo tipo en el cuerpo. El Rosh Yeshiva preguntó de inmediato al donante si podía ver al doliente o las dolencias del joven de la yeshiva. Y este accedió sin ningún problema. Este lo revisó, le informó acerca del tratamiento especial que él debía seguir. Todos los presentes se asombraron al ver con sus propios ojos cómo Hakadosh Baruj Hu ayuda a quienes quieren y luchan por cuidar su pureza. Él le envió hasta la yeshiva. Imagínense esto, le envió hasta allá, hasta la yeshiva, donantes de Israel, dentro de Venezuela, de los cuales uno de ellos era especialista en dermatología y en todo ese tipo de afecciones en la piel. ¿Sí? Y era justamente lo que este joven requería. Ni siquiera tuvo que salir de la yeshiva. Hashem cuida a quienes lo aman. Termina diciendo ese tratado, esa parte. Hashem cuida a quienes lo aman. Cuida tu vista. En el libro de Rav Silverstein se relata sobre un abrej cuya hija enfermó de un raro padecimiento. Los doctores no lograban identificar y probaron toda clase de medicamentos. En una ocasión querían probar un medicamento que debía comprarse en un negocio especializado allá en Tel Aviv. Lamentablemente un lugar peligroso para el religioso. En este contexto que estamos hablando, de inmoralidad. Dice, el abrej se cuidaba de no ir a esa ciudad, ya que la mayoría de sus habitantes no conocen lo bello que es seguir el camino de la Torah. Y no se visten como indica la Torah. No se visten como indica la halajá. Pero sin otra alternativa, tuvo que ir allá para comprar la medicina. Lamentablemente, en una de las calles de la ciudad se encontró con lo que él quería evitar, una imagen impúdica. De inmediato volteó su vista hacia otro lado y recordó lo que decía el libro Shomer Emunim y empezó a pedir a Hakadosh Baruj Hu que mandara sanación a su hija. Entró a una calle, no debo ver eso, y se acordó de la enseñanza. Si yo tengo mi vista, la quito, Hashem me pudiera en este caso cumplir cualquier petición, y empezó a pedir, Hashem, por favor, sana a mi hija, para que no tuviera esa necesidad de exponerse de esa forma. Dice también, pues en unos minutos después de eso sonó su celular. Era una llamada del hospital para decirle que su hija había mejorado mucho y que no era necesario ya que comprara tal medicamento. Y él preguntó en qué momento exacto ocurrió esto. Ocurrió esta mejoría. Y cuando le informaron, vio que fue justamente en el momento en el que él giró su rostro para pedir a Hashem por su hija, después de cuidar sus propios ojos. Milagros y más historias. Dice, en los últimos días de la vida de Rabbi Shemuel, Aharón líder, su vista había comenzado a fallar, por lo que le recomendaron un tratamiento médico que podía ayudarle a recuperar su vista por completo. Para sorpresa de los miembros de su familia, Rabbi líder se rehusó a tomar este tratamiento diciendo, esta es una oportunidad, esto es un regalo del cielo, dijo. Los ojos no verán, de modo que no tropezaré en su cuidado.
¿acaso hay mayor bendición que esta? Y sus hijos se asombraron, pero de todas formas les era muy difícil ver cómo se deterioraba su visión. Se dirigieron al Rav de Benebrak, Rav Moshe Leib Landau, quien se apresuró a ir a la casa de Rabbi Lider. Este se apresuró a su casa y le decretó que tenía la obligación de hacer el esfuerzo de curarse y aceptar el tratamiento. Como vemos historia, pero ya va, me dice por aquí que es mejor si queda ciego. Por este lado otro gran rabino le dice, no, es tu obligación. Vimos otro rabino que entendió la obligación y él mismo se operó, decidió operarse. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué son todas estas historias? Parece que se contradijeran. Entonces, cada día debía contar los hilos que componen los tzitzit. Tenía que esforzarse en aceptar el tratamiento. Dice, para convencerlo, Rav Landau le dio una segulá como regalo. Le dijo, cada día debes contar los hilos que componen los tzitzit, uno a uno, 32 en total, lo cual es una segulá para la salud de los ojos. Y Rabbi Lider comenzó a hacer esa segulá. Al cabo de unos días, atestiguó que su visión había mejorado hasta volver a ser como él era antes. Es asombroso comprobar cómo un judío sagrado de edad avanzada, a cerca de los 90 años, cuidaba de tal forma la santidad de su vista, al punto que prefería perderla con tal de no tropezar con ella. También vale la pena adoptar la segulá de contar los hilos de los tzitzit a fin de cuidar la salud de los ojos por muchos años. ¿Quién va por la calle y aparece frente a él algo que está prohibido ver y no lo mira, pasando la prueba? Ese es el momento especial de misericordia en el cielo. Y si pide entonces algo a Dios, a Hashem, es muy probable que Él se lo conceda, porque hizo algo en honor a su Creador. Hasta Baruch. De esta forma terminamos el libro, lleno de historias, evidencias contemporáneas, históricas, llenas de realidad y verdad, que nos ayuden Hakadosh Baruj Hu de esta forma a esforzarnos, a ser estrictos con nosotros mismos, para nosotros, para nuestros hijos de nuestros hijos, y que podamos de esa forma agradar, complacer. Yo lo he pensado y lo he reflexionado mucho, o sea, qué satisfacción es tan grande sentir que Hakadosh Baruj Hu está contento, que está satisfecho de mí, ¿sí? Que me admira, que ese versículo que está en la Tanaj se cumpla en mí, que diga, este es mi hijo, en quien yo me complazco, ¿sí? Porque le amamos, porque guardamos y nos aferramos a sus misbot. Qué hermoso es sentir esa sensación y poder alcanzar esos niveles. Permita a Hakadosh Baruj Hu que así sea en nuestra vida, para nuestro bien y para todo nuestro entorno, porque verdaderamente este sería un mundo mejor si nosotros pudiéramos impactar y hacer algo por este mundo. Hasta aquí termina el libro. No sé si quieren decir algo más. Felicidades a todos ustedes, se esforzaron, lo logramos, aquí está. Permita mucha verajá, baslajá, salud, éxito, parnasá, constante. Y siempre me enfoco en estas palabras, que puedan alcanzar en menos esfuerzo del que hacen, mayor parnasá. ¿Sí? No solamente mayor parnasá, porque eso representa que se esfuerce más. No, en menor esfuerzo, mayor parnasá. Pero tenga claro esto, eso está condicionado para que incremente sus misbot, para que incremente su apego al Creador. Saku Baruch, lo dejo hasta aquí. Y bueno, son todos ustedes protagonistas para que puedan hablar. Bueno, no, este libro bastante bueno. Uno puede decir cuidado de la vista, pero también cuidado de la pureza, ¿no? Que es uno de los mensajes que podría dar. O podría, capto yo del libro, pues. El cuidado que hay que tener, porque no solamente la vista, también lo que uno oye, o incluso, mija, tú indicabas algo sobre la santidad, que la santidad es un término muy amplio, vamos a decirlo así, pues, involucra varias cosas, y yo pensaba también incluso en la manera de uno expresar una opinión o una inconformidad, porque no es lo mismo expresarla no es lo mismo expresar una inconformidad, tratando, oye, mira, yo no estoy de acuerdo, considero que hay que tomar en cuenta este factor, que decir, yo no estoy de acuerdo con tu opinión, vos me caes mal, no sé qué más, ya por ahí, ¿no? ¿Qué diferencia estás haciendo con, digamos, a personas seculares, vamos a decirlo así para que se me entienda, ¿no? Sí. E incluso en eso, en la manera de uno expresar una opinión o una inconformidad, uno tiene que tener cuidado,
porque incluso eso también puede llamar la atención. Fíjate, yo nunca había visto una persona expresar así una posición contraria, vamos a decirlo así, pues. Eso también marca, eso también, digamos que agrada a Hashem, pues. Oye, vete, de qué manera tan, ese es mi hijo, expresándose adecuadamente, manifestando que sí se puede, porque ese es el problema. Aquí como que el que más grita, ese es el que defiende mejor la posición, y eso no es así. Sí, sí, 100%, 100%. La Kedushá y la santidad están en todos los niveles de nuestra vida. Desde lo más simple, y póngaselo en la mente y siempre lo digo, desde lo más simple. ¿Sí? Desde lo más simple, así comienza la santidad. Y bueno, de ahí para adelante para de contar, pero desde lo más simple. Cuando nos enfocamos mucho en esos super niveles, nos llevamos por delante todo lo que tenemos y tenemos ahí a la mano para hacer. Y de esa forma, más, en vez de alcanzar, lo que hacemos es que nos alejamos más de la santidad. Entonces, bien acertado, solamente en la forma de expresar si quiere una opinión. Toda nuestra vida, como dice, toda mi alma alaba a Hashem. Toda mi alma, Kol HaNeshama, Tehalel Yah, aleluya. Toda mi alma, todo lo que respire, todo alaba a Hashem. Todo, absolutamente todo. Desde mirar, oler, hablar, oír, todo, gestualizar en un momento. Todo alaba a Hashem. Y de eso depende la santidad. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Si nadie tiene más que decir, próxima clase continuamos o empezamos un nuevo libro, que es el control del enojo. Está buenísimo, agárrese. Y bienvenido a la prueba, porque después que lo lees, eso es prueba tras prueba. Y es duro. Bueno, esto también, prueba tras prueba, eso es prueba tras prueba. Pero bueno, todo es para bien y para seguir creciendo. Saku Baruch. Baruch Leolán, amén, amén.